Ya. Docente, muy buenos días. Para el tema de hoy vamos a realizar una exposición acerca de las labores de mantenimiento en el proceso de cosecha y post cosecha de la quinoa, en el cual vamos a abarcar temas desde el desiaje o el raleo, el deshiervo, el aporque, el riego, las conclusiones y las recomendaciones, y el por qué estas son necesarias en el proceso de cosecha y post cosecha de este tipo de producto. Estando conscientes de ello, vamos a especificar cuáles son las partes más importantes y detallar en la exposición cómo vamos a organizarnos para que en nuestro proceso como ingenieros alimentarios sea beneficioso y nos resulte de gran utilidad. Le paso la voz a mi compañera Katy, que va a ser la primera que va a hablar acerca del desaje o relevo. Por favor, siguiente diapositiva. El punto número uno. Ok, bueno, un número uno de Saige o raleo. Sabemos que esto ocurre una doble competencia donde la primera se da entre las mismas quinoas y la segunda entre la maleza. Aquí es cuando las malezas y la quinoa luchan por los recursos, bueno, por sus recursos, ¿no? Como sus nutrientes, el agua, la luz, y eso, y es porque ahí compiten en eso. Y bueno, más que todo, no deja que la quinoa tenga un buen crecimiento. Bueno, en ese caso la maleza. Siguiente, por favor. Bueno, otro, el raleo que permite eliminar las plantas pequeñas y de malas condiciones que no permiten crecer a la planta. Bueno, en este caso que no solo son las malezas, sino también hay plantas pequeñas como, a ver, que son similares a la quinoa, como la yura o la yara, esa que generalmente se puede observar en la quinoa y es algo confuso al momento de trillarlo o algo. Y siempre al momento de hacer el raleo se quita ese tipo de plantas. Siguiente, por favor. Como podemos observar en la imagen, ¿no? En este proceso eliminamos las plantas débiles, plantas fuera de tipo y plantas con malas condiciones, como lo había mencionado anteriormente, las plantas débiles, bueno, también hay quinoas que ya están al inicio, ya se ven como que sus tallos amarillos, hojas decaídas y ya se suele sacar porque ya no va a crecer. En las plantas fuera de tipo, o sea, como la yara, también se le dice que es una planta, es una quinoa, pero no es del tipo adecuado y pues es como considerada como una mala hierba también. Y las plantas con malas condiciones. Bueno, ahora sí quiero pasar al siguiente punto con mi compañera, a mi compañera Graciela. Ya, docente, buen día. Yo voy a dar al conocer el deshiervo. Siguiente, por favor. Ya, el deshiervo. Eh, el deshiervo, como sabemos, es una práctica agrícola que fundamentalmente consiste en la eliminación de las hierbas malas o plantas no deseadas que puedan crecer en nuestro cultivo. Em, en la quinoa mayormente no tenemos las herbicidas o algo como eso para poderlas eliminar. Es por eso que mayormente las eliminamos a base de manualmente o también puede ser mecánico o pues quemándolas, ¿no? Eh, las, Se da mayormente entre la maleza con la planta. Siguiente. Ya, la maleza y los surcos debe tener una distancia de 0,660 a 0,90 metros, y eso es con el fin de que la maleza no invada a la quinoa y sea más fácil al momento de, por ejemplo, cuando vayamos a hacer nuestra recolección de malas hierbas, ¿no? Con los animales por tracción. Siguiente. Ya, acá vemos lo que es la tracción animal. Esto es a base de ayuda de los animales con los humanos y detrás de ellos ya van lo que es lo que es las
personas que ayudan con, con pequeñas yuntas o alguna herramienta de mano. Ya a continuación va a dar mi siguiente compañero la exposición. Yo voy a hablar sobre el aporque. El aporque es fundamental para evitar que las plantas se tumben, mm, especialmente en valles interandinos donde los fuertes vientos afectan a las plantas de la quinoa, ya sea tanto, por ejemplo, haciendo que evite que se pongan erguidas o se deformen. Siguiente. Esta técnica implica acumular la tierra alrededor de las plantas, lo que le va a permitir mantenerse erguidas y soportar las grandes panojas que desarrollan. Se realiza de forma manual con herramientas como las picotas, azadones. Siguiente. Como ya mencioné, se usa con herramientas como picotas, azadones o yuntas. Siguiente. Ya. Se va a llevar a cabo después del deshiervo y la aplicación del abono. Es esencial que el suelo tenga una humedad óptima. Siguiente. Un ejemplo de esto podría ser el cultivo de papas. Por ejemplo, cuando las papas han crecido y ya tengan su tallo en un tamaño de 15 a 20 centímetros de altura, se utiliza una azada para amontonar la tierra en base alrededor de las plantas de la papa. Esto va a ayudar a que la papa crezca protegida de la luz solar y así pueda evitar que sean verdes y amargas. Y ahora va a hablar mi compañera sobre el riego. Docente, muy buenos días. Bueno, continuando con lo que es, ¿no? Estamos hablando de las etapas cruciales, lo que es para el manejo y post cosecha para la quinoa, ¿no? En este caso, como no, no menos importante, o sea, el riego. Normalmente la quinoa no es que, o sea, no es que necesita mucho riego, ¿no? O sea, mayormente se hace esto en bajas condiciones, cuando está seco. Y ya, siguiente diapositiva, ya. Y el riego, o sea, es depende, ¿no? O sea, no es, depende del tipo de suelo que tenga. Por ejemplo, no podemos comparar. Sabemos bien que la quinoa también se siembra en Arequipa, ¿no? Entonces no podemos comparar el tipo de suelo de Arequipa con el tipo de suelo de acá del sur de Puno. Entonces mucho depende de qué tipo de suelo tenemos. El clima también influye bastante y la variedad, ¿no? Porque sabemos que tenemos muchas variedades y de acuerdo a la variedad que se tiene en la quinoa, entonces de acuerdo a eso también se emplea el riego, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, normalmente, o sea, el riego se lo hace pues en surcos, como son pequeños surcos en forma horizontal largos, esos son surcos, ¿no? Y por aspersión. Entonces, por lado de Arequipa normalmente se lo hace por aspersión y o también o la misma lluvia acá por lo que es la región Puno, ¿no? Que también tenemos, ya hablando de ya empieza, ¿no? Que es 8 de octubre, por ahí ya empieza lo que es la siembra también. Un dato importante, por acá en la zona sur, 8 de octubre, por ahí ya empieza lo que es la siembra de la quinoa. Siguiente diapositiva. Ya tenemos un fase importante para usar el agua, ¿no? En la quinoa. Una etapa que viene desde la etapa sensible hasta la etapa tolerante, que va a pasar a explicar mi compañero Lázaro. Continuando con la exposición,
Hablamos de la etapa de riego en establecimiento y la etapa de riego bajo condiciones aceptables, ¿no? El establecimiento, ¿por qué se da? A condiciones altas de niveles sobre el nivel del mar, y la temperatura y la presión influyentes hacen que sea muy poco probable de que se establezcan eh, cantidades de lluvia dadas y aceptadas en el grado de humedad para la quinoa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para lograr que la quinoa crezca de forma óptima, hacemos que un riego ya sobrellevado por el agricultor para la conservación de la cosecha, hasta la finalidad de esto, ¿no? Establecido esto, en la etapa vegetativa, sin riego, o sea, quiere decir que está establecido ya que este tipo de suelo ya predomina la humedad establecida para que la quinoa se desarrolle. Al ser una planta silvestre, la quinoa no depende tanto de muchos valores externos, no se le tiene que estar cuidando constantemente, simplemente darle las condiciones óptimas para que se desarrolle una buena quinoa. Aquí en la región, por ejemplo, estamos a una altitud sobre el nivel del mar de 3.800 grados, que es una condición óptima, y por tanto podemos considerar que la quinoa es un tipo de quinoa orgánica. Esto se da por los niveles de temperatura, los niveles de metros sobre el nivel del mar y los niveles de presión establecidos como manera óptima para su desarrollo, sin necesidad de un fertilizante, o de un plaguicida que sea nocivo para la salud, ya convirtiéndole en este caso en una quinoa convencional, ¿no? En la etapa sin riego, eh, se le va a tratar de controlar cada 5 a 7 días. En esta etapa, el grano ya está maduro, la maduración ya es visible. Entonces, en esta etapa ya no depende tanto de qué agua nosotros la podemos integrar, ¿no? Simplemente es el desarrollo de la quinoa de manera normal, nada más. Solamente estar atentos al control, ya sea en el releo o el deshiervo, por ejemplo, porque se presentan pequeños rastros de que no se puedan usar la manipulación, ¿no? De este tipo de quinoa, porque no se desarrollan a la altura establecida, ¿no? Entonces, en este caso, con el deshiervo y el raleo, se comienza a extraer todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Etapa tolerante vegetativo. Como bien lo dice, es una etapa tolerante. O sea, ya sabemos que la misma quinoa ya es suficiente, ya es suficiente para que sea ya una planta que se desarrolle de manera óptima. Siguiente diapositiva, por favor. De cada 5 a 7 días, como bien lo dije, de cada 5 a 7 días somos lo suficientemente constantes para ver qué es lo que necesita la quinoa en ese tiempo, ¿no? Cómo está desarrollándose, si le falta algo, ¿no? Si necesita abono en este caso, o si necesita algún tipo de riego. Caso que ya no es necesario, pero si ya es que la planta lo requiere, sería bueno aceptar y mejorar su calidad, ¿no? En la post cosecha, por ejemplo. Ya, como les expliqué, en el caso de ausencia de lluvia, es recomendable que se haga un riego que mantenga al grano eh, en su estado natural, que no se altere sus moléculas y tampoco que cambie su composición alimenticia en este caso. Siguiente diapositiva. Etapa tolerante, grano pantanoso y maduración. Conclusiones. Ya expuesto lo establecido con el docente, vamos a presentar las conclusiones acerca del tema que estamos hablando. La conclusión principal sería que en el mantenimiento de los cultivos es necesario todo este tipo de proceso. ¿Por qué? Mantenemos el cultivo de la quinoa en este caso de manera óptima, ya que a través del raleo eliminamos plantas que no están a la altura o a la capacidad para ser cosechadas. En el deshiervo, cultivos ajenos a la planta que hemos nosotros plantado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un tipo de quinoa blanca no podemos mezclarla con un tipo de quinoa, en este caso, roja. ¿Por qué? Porque alteraría ya la composición y por tanto el producto final que vamos a hacer en la post cosecha. En este caso, ¿qué se opta por hacer? Sacar las cantidades mínimas de otro tipo de hierba, otro tipo de quinoa o otro tipo de planta que esté interfiriendo en su crecimiento. Porque aparte de que roba nutrientes, limita el crecimiento predeterminado para una altura en común de todas las plantas, ¿no? En las prácticas de estiaje o raleo, el deshiervo y el aporque y riego son muy necesarias, ya que estas labores de mantenimiento garantizan que el producto sea altamente establecido, altamente reconocido y, como bien sabemos en la región de Puno, un producto orgánico.
altamente nutritivo para los valores estándares que se quieren obtener en este caso. Esas serían todas las conclusiones. Se asegura el mantenimiento y el desarrollo de las plantas, por ende, mantener las labores de mantenimiento organiza y mejora nuestro tema como ingenieros alimentarios, ya que nos debemos a la post cosecha en un producto final. Eso sería todo. Paso la voz a mi compañero que les va a hablar acerca de las recomendaciones que se puedan. Bien, eh, buenos días con todos. Voy a compartir algunas recomendaciones para el cultivo de la quinoa. Bien, el aporte oportuno para evitar tumbado, especialmente en zonas con fuertes vientos. En las zonas donde los vientos son muy fuertes, una de las prácticas que se podría realizar para poder tener un buen cultivo sería el aporque, como bien dijo la compañera. ¿Pero qué es el aporque? Pues básicamente es cubrir la base de la planta con tierra. Esto va a hacer que va a fortalecer su estabilidad de la planta. Y bueno, el aporque se debe realizar en un momento adecuado, porque pues esto va a ayudar a que la planta en sí no se caiga, pues, ¿no? Y especialmente esto se debe hacer en etapas de floración, cuando la planta está en su desarrollo y cuando estén desarrollando las espigas, porque ahí va a ser que la planta va a tener un mayor peso. Bien, y en regiones donde los vientos no son muy fuertes, va a ser importante realizar este tipo de prácticas para así no tener problemas en el momento de la producción y que no afecte mucho lo que es en la calidad de los granos. Bien, control de malezas ecológico para proteger el suelo y el medio ambiente. Eh, bueno, sabemos que las malezas pueden competir con la quinoa. Como bien dijo al inicio de la, de la exposición, compiten más que todo por agua, nutrientes y lo que es la luz. Y bueno, y esto afecta lo que es a su crecimiento y el rendimiento de la propia planta. Y para poder mantener el cultivo libre de malezas, es importante optar por métodos de control ecológicos. Uno podría ser que en vez de lugar herbicidas químicos, que estos pueden dañar el suelo y el medio ambiente, se puedan utilizar o se puede optar por otra alternativa más sostenible que podría ser el deshiervo manual, como bien también dijo la compañera en la segunda exposición. Y también se puede realizar lo que es la rotación de cultivos. Riego adecuado para evitar el exceso de agua y asegurar el desarrollo de la planta. Bueno, el riego es esencial para garantizar en sí su desarrollo más óptimo de la planta. Y bueno, y como sabrán, pues la planta es una planta muy resistente a la sequía, pero también es importante tener un riego controlado para así evitar un exceso de agua. El riego debe adaptarse a diferentes fases de crecimiento de la planta. En la etapa de germinación y cuando se encuentra en la etapa de desarrollo vegetativo, ahí es donde la planta se podría decir que consume más agua o necesita más cantidad de agua. Pero cuando se acerca la maduración, y ahí es el momento donde se debe reducir lo que es la cantidad de riego. Esto se hace para poder evitar problemas en la pudrición de raíces. Bien, aquí tenemos los integrantes del grupo de la exposición. Bien, eso sería todo y gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.